Al fin, sin ahorrar ningún esfuerzo ni coste, sucedió que fui capaz de construirme un instrumento tan excelente que las cosas vistas por medio de él aparecen casi 1000 veces mayores y más de 30 veces más próximas que si se mirasen con las facultades naturales. Estaría de más exponer en qué medida y qué grande sería la utilidad de este instrumento, tanto en las necesidades terrestres como en las marítimas, pero decidí olvidar las cosas terrenales y me dediqué a la observación de las celestes. Estas fueron palabras que escribió un astrónomo italiano en 1610 en su libro Sidereus Nuncius, que en latín significa el mensajero sideral. Aquí está escrito el momento de la historia en que nació la astronomía moderna, cuando Galileo Galilei construyó con sus propias manos su telescopio y, a diferencia de todas las otras personas, lo apuntó al cielo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a este rincón del cosmos. Te habla Joshua. Hoy tenemos como tema a las observaciones que hizo este hombre sobre la bóveda celeste, porque fue con él que se dio uno de los pasos más importantes para que se abriera el telón de la inmensidad del tiempo y la vastedad del espacio entre nosotros. Galileo vivió en una época donde se creía y se exigía creer que la Tierra era el centro del universo, con las estrellas, los planetas, el Sol y la Luna dando vueltas a su alrededor, razón por la que después de escribir su libro fue obligado a decir que todo lo que había descubierto y dicho en él era mentira y se le sentenció a arresto domiciliario el resto de su vida. Hacía 1000 años, un astrónomo llamado Ptolomeo había perfeccionado este modelo y había vuelto el universo en un sistema terriblemente complejo, pero eficaz en predecir la mayoría de cosas que podíamos ver encima de nosotros: el movimiento de los planetas, los eclipses, las fases de la luna y unos cuantos más. Entonces el mundo entero le creyó a Ptolomeo y adoptó su propuesta. Difícil de entender, pero describía casi todas las cosas tal y como las vemos. El gran error de la sociedad, específicamente de la Iglesia, fue rechazar todas las opiniones que fueran diferentes. Pero hubo unos cuantos hombres que, arriesgándolo todo de sus vidas, decidieron ir en contra de las más profundas creencias para proponer un nuevo modelo, una forma de entender e intentar describir al cosmos como algo mucho más sencillo y de hecho más bello. Entre ellos estaba Galileo. Comenzó un día, cuenta él, que leyó el rumor de que se había fabricado una cosa que hacía que los objetos, aunque muy lejanos, se pudieran ver nítidamente a través de él. En su entonces era mucho más conocido como catalejo. Al día de hoy lo solemos llamar telescopio. Así que Galileo, sin mucho pensarlo después que le confirmaran que el rumor era cierto, se dedicó a construir sus propios catalejos. Pero para construir uno, hay que saber cómo funciona uno. Y aquí está lo que Galileo tuvo que aprender antes de convertirse en el padre de la astronomía moderna: la teoría de refracciones, lo que al día de hoy con muchos avances conocemos como óptica. Esto es un rayo de luz. La luz siempre viaja en línea recta, pero de vez en cuando se cruza con obstáculos en su camino. A veces pueden ser espejos, y entonces cambia su camino radicalmente y se refleja. Este es uno de los fenómenos de la óptica, la reflexión. Pero no es aquí donde profundizaremos. Otras veces el rayo de luz puede no rebotar, sino desviarse un poco. A este otro fenómeno se le llama refracción, y es este el que nos interesa, al menos por ahora. La refracción ocurre cuando el medio en el que se está moviendo la luz cambia, por ejemplo, del aire al agua, y entonces ocurre ese efecto gracioso cuando vemos un lápiz sumergido a la mitad en el agua, y justo cuando cambia de aire a agua es donde se ve que el lápiz parece roto, pero en verdad no está roto, sino que su luz ha cambiado de dirección en cuanto el medio ha cambiado. Del mismo modo ocurre con los lentes, solo que tenemos un gran control sobre ellos. Su forma, su tamaño, su textura, el material del que están hechos, su densidad, y podemos hacer muchas cosas curiosas con ellos. Cuando un lente tiene una protuberancia curva, se le llama convexo. Cuando tiene una hendidura, es cóncavo. Y cuando es plano, pues es plano. Y podemos hacer combinaciones con ellos. Por ejemplo, mira este lente. Se le llama plano convexo, porque por un lado es plano y por el otro es convexo. A este se le llama biconvexo o sencillamente convexo. Es convexo por donde le mires. Este otro es plano cóncavo y así con todas las formas que quieras. Cada uno de estos lentes nos permite cambiar el rumbo de la luz en prácticamente todas las maneras que queramos.
Imaginamos que los distintos rayos de luz nos vienen paralelos, o sea, que siempre conservan la misma distancia entre ellos. Cuando el lente es convexo, los rayos, al atravesarlo, cambian su rumbo de modo que se encontrarán todos en un mismo punto. Entonces se dice que los rayos convergen. Al punto donde los rayos convergen se le llama el foco del lente. Pero no se detienen allí, ellos siguen su camino, solo que ahora están intercambiados de abajo hacia arriba, y entonces veremos el objeto al revés. Por otra parte, cuando el lente es cóncavo, o en este caso plano cóncavo, ocurre el efecto contrario. Los rayos de luz ya no se redirigen hacia un punto común, sino que se dispersan en muchas direcciones y se dice que divergen. Y también podría suceder lo contrario, que los rayos convergiendo lleguen por el otro lado del lente y al atravesarlo vuelvan a ser paralelos. Se tiene que cumplir unas cuantas condiciones para que esto sea posible, pero por poderse, se puede. Suficiente de los lentes y sus formas sensuales. Pasemos a lo importante. ¿Cómo hacer un telescopio? Galileo lo hizo así. Puso un lente plano convexo en uno de los extremos de un tubo de plomo por donde entraría la luz de lo que fuera a lo que apuntara, y en el otro extremo puso un lente plano cóncavo. Entonces, cuando llegan los rayos de luz del objeto al que se apunta, estos se desvían e intentan converger, pero se encuentran con el lente plano cóncavo, y si el telescopio está bien construido, obedeciendo a lo que dicta la óptica, se van a desconverger y saldrán de nuevo paralelos. Y es aquí donde Galileo pone su ojo y en ese preciso momento nace la astronomía moderna. Lo que está haciendo el catalejo es, en esencia, concentrar la luz, lo que hace que cuando miremos por el otro lado no solo podamos detectar que allí hay luz, sino también sus detalles. Y los detalles que vio Galileo fueron, literalmente, de nivel astronómico. Descubrió que había muchas más estrellas de las que vemos. En el Mensajero Sideral escribió que había por lo menos 10 veces más de las que podemos ver a simple vista. También vio que la luna no era una esfera perfecta, sino que tenía montañas y mares. Y así como la luna no era perfecta, el sol tampoco lo era. Tenía manchas. Fueron sus observaciones al sol lo que lo dejaron ciego pocos años antes de morir, así que ya sabes que no tienes que hacer con un telescopio. Apuntó a Saturno y descubrió que tenía, como él les llamó, orejas. Hoy sabemos que en realidad eran sus anillos. Que Galileo haya visto esos pequeños detalles nos reveló algo importante. Los astros eran imperfectos, y así como los astros, la Tierra también lo es. Y quizás es la observación más importante que hizo fuera de las lunas de Júpiter. En su libro las llamó estrellas, aunque no lo fueran. Él no sabía muy bien qué era lo que veía, pero fue capaz de describir cómo se movían. Daban vueltas alrededor de Júpiter. Si la Tierra era imperfecta, y si había cosas que giraban en torno a otras que no fueran ella, ¿qué sentido tendría pensar que la Tierra fuera el centro de todo? Y entonces tomó vuelo toda una revolución del pensamiento, de la ciencia, de las artes, de nosotros. Y empezamos no solo a darnos cuenta de nuestra posición en el universo, sino a aceptarla. Y aprendimos que lo verdaderamente bello no está en imponer nuestras creencias sobre la naturaleza, sino a investigarla, a preguntarle cosas y esperar sus respuestas, porque nosotros no estamos por encima de la naturaleza, somos naturaleza. Y aparecieron más personas sin miedo a la represión, con ganas de expandir nuestra visión de lo que llamamos el universo. Cada vez que ampliamos un poco más las fronteras de lo que conocemos, nosotros, con el universo, nos hacemos un poco más grandes. Gracias por acompañarme en este rincón del cosmos.